Muy bien, hermanos. Hoy día vamos a retomar una serie que habíamos dejado ya desde el año pasado. Ya hace buen tiempo no lo habíamos tocado porque habíamos estado hablando de otros temas que eran necesarios tocarlos por necesidades de la iglesia, por diferentes situaciones. Me estoy refiriendo a la serie acerca del rey David. Se recordará, estuvimos bastantes semanas, varios meses incluso, estudiando acerca de la vida del rey David y recién estábamos llegando a la mitad de su vida y bueno, tuvimos que dejar, pero ahora vamos a retomar. Hoy día vamos a poder continuar con estas enseñanzas acerca de la vida del rey David y usted recordará que esta serie la habíamos denominado David, el dulce cantor de Israel. ¿Sí? Y si no se acuerda, pues yo voy a hacerle una breve remembranza para que ahí pueda refrescar la memoria. Lo habíamos dejado esta historia ya al final del libro de Primera de Samuel, es decir, estudiamos todo el libro de Primera de Samuel, vimos la vida de Samuel, vimos la vida de Saúl, luego continuamos viendo la vida de David y terminamos con el libro de Primera de Samuel y entramos al libro de Segunda de Samuel, ¿no? Donde vimos cómo el rey, como David, todavía no era rey, cómo David se enteró de la muerte de Saúl y eso pues le produjo mucha tristeza. Eso lo vimos la vez anterior. Si usted tal vez se perdió alguna de estas enseñanzas o quiere recordarlas, bueno, puede ir al canal de YouTube de la iglesia. Sí, ahí en YouTube puede escribir MBB Doulos y va a poder encontrar el canal de la iglesia y mirando ahí entre los videos que están publicados, ahí están todos los videos de la vida del rey David para que pueda recordar, para que pueda refrescar ahí la memoria con estas historias. Hoy vamos a continuar con la parte 15 de esta historia, cuando David es coronado rey de Judá. Y para ello, yo les voy a pedir, por favor, hermanos, que usted me acompañe leyendo la palabra del Señor en Segunda de Samuel, capítulo número 2, versículos 1 al 7. Ese es el texto que vamos a leer en este momento. Segunda de Samuel, capítulo número 2, versículos 1 al 7. Y leamos, por favor, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y voy a leerla en la versión de la Biblia de las Américas, ¿sí? Para que usted lo pueda tener presente. Después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sube. Y David le dijo, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Entonces David subió allá y también sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, viuda de Nabal, el de Carmel, y trajo David también a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y avisaron a David diciendo, fueron los hombres de Jabes de Galaad los que sepultaron a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad a decirles, benditos seáis del Señor, porque habéis mostrado esta bondad a Saúl vuestro Señor y lo habéis sepultado. Ahora que el Señor os muestre misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Fortaleced pues vuestras manos y sed valientes, porque Saúl vuestro Señor ha muerto y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. ¿Sí? Realmente vamos a leer y estudiar todo el capítulo, pero vamos a empezar con esta primera porción, con esta primera parte, un poquito para entrar en el contexto de lo que queremos hablar en esta noche. ¿Qué queremos hablar en esta noche? ¿Qué quiero compartir contigo en esta noche? Hoy día quiero compartirte, mi hermano, cómo podemos identificar la obra de Dios en nuestras vidas y cómo podemos diferenciarla de la obra de la carne, es decir, cuando nosotros somos los que queremos hacer que las cosas funcionen. Y la gran diferencia que hay cuando es Dios quien hace que las cosas funcionen, hay una gran diferencia entre cuando Dios está obrando y cuando estamos obrando en nuestra carne, y eso lo vamos a ver hoy día, la gran diferencia que hay entre Dios obrando a través de David y a Isboset, que es el hijo de Saúl, el único hijo que sobrevivió, uno de los hijos que sobrevivieron y que también fue coronado rey sobre Israel. Vamos a ver ahí un contraste, una diferencia, pero si pudiéramos, pues, como siempre es costumbre, si pudiéramos resumir todo el capítulo 2 de segunda de Samuel, podríamos decir algo así. Cuando Dios está obrando en la vida de una persona, sí, claro, estamos hablando ahorita específicamente de David, pero esto podemos realmente aplicarlo a cualquier persona, creyente, por supuesto. Esto lo hace a lo largo del tiempo. ¿Sí? Cuando Dios está obrando en una persona, se toma su tiempo. Dios está tratando con esta persona. Dios está obrando a lo largo del tiempo.
Y un secreto muy importante, Dios siempre involucra a la persona no solo con la tarea que debe de realizar, sino con el carácter de esa persona. En otras palabras, Dios tiene propósito con tu vida. Amén. Yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene un propósito con tu vida, mi hermano, mi hermana. Yo creo que Dios tiene un propósito con mi vida también. ¿Eso qué significa? Que solo hay una tarea que yo debo de realizar y una vez que yo la realice, puedo decir, ok, ya cumplí mi tarea, gracias Señor. No, no. Cuando Dios está obrando, se conjugan varios factores. En esta oportunidad vamos a ver tres principales. En primer lugar, el tiempo. El tiempo. ¿Sí? Dios se toma su tiempo para trabajar en una persona, para tratar con una persona. Dos, una tarea, un llamado, algo que esa persona tiene que realizar. Y tercero, el carácter de esa persona. ¿Qué quiere decir? Que a la vez que está pasando el tiempo y que Dios está guiando a esa persona a que haga, le está llamando a que realice alguna tarea específica, también está transformando su vida para que esa persona no solamente pueda hacer la tarea que Dios le ha encomendado, sino que sea una persona capaz de poder realizarla, es decir, con un carácter transformado. Y esto significa que hay marcas que uno puede notar en cuando Dios está obrando en una persona. Yo quiero animarte que usted y yo podamos identificar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y por supuesto podamos ponernos del lado del Señor para que Él pueda obrar por medio de nosotros. En este capítulo quiero mostrarte tres puntos importantes. En primer lugar, la obra de Dios tiene su respaldo y su bendición, por supuesto. Versos 1 al 7, lo que acabamos de leer hace un momento. La obra de Dios no se realiza en la carne. Eso quiere decir que no es algo que yo puedo forzar o manipular, sino que es Dios quien abre las puertas, es Dios quien está haciendo su obra. Versos 8 al 11 y por último versos 12 al 32, la parte más extensa de este capítulo, la obra de Dios va a prevalecer. A diferencia de la obra de la carne, en la cual nosotros tratamos de forzar que las cosas se den, la obra de Dios es la que va a permanecer, la que va a prevalecer. Lo que Dios está haciendo, eso es lo que realmente va a prevalecer en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta noche rápidamente. Entonces, regresando a Segunda de Samuel, capítulo número 2, versículos 1 al 7, esa primera parte, como ya lo hemos acabado de leer, no lo vamos a leer nuevamente. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Vemos varias cosas muy importantes. En primer lugar, un poquito siguiendo la historia, como ya te mencioné, en el capítulo número 1, David se entera de la muerte de Saúl. Saúl murió en combate junto con sus hijos y eso fue causa o fue motivo de la disciplina de Dios. Dios disciplinó a Saúl después de muchos años de estar llamándole al arrepentimiento, de recibir exhortación, de recibir la palabra de Dios, pues Saúl constantemente se mantenía en esa dureza de corazón, en esa terquedad, en esa obstinación y al final pues llegó al colmo y Saúl fue muerto, fue disciplinado por Dios con la muerte y termina su vida, termina su reinado ahí tristemente. Cuando David se entera de esto, pues por supuesto, David se siente muy triste, ¿sí? Porque David realmente a lo largo de su vida no odiaba a Saúl, a pesar de que Saúl se había portado muy mal con David, a pesar de que Saúl había intentado matarlo varias veces, a pesar de que Saúl en su propia carne, él quería si hablamos de alguien que hacía las cosas en su carne, pues Saúl era el candidato perfecto. Él trataba de forzar, de manipular las cosas para su propio beneficio, pero David no, David esperaba en el Señor, David estaba en el desierto pacientemente por muchos años, esperó en el desierto, huyendo de Saúl. Es cierto, se desanimó, se desalentó por la potencia de Saúl con David. Es que cuando Dios trataba con Saúl, Saúl se volvía más orgulloso, más terco. Pero cuando Dios trataba con David, David se sometía al Señor, se arrepentía, reconocía su pecado y volvía nuevamente al camino. David, pues al enterarse de la muerte de Saúl, se siente bastante triste, incluso compone una canción allí para Saúl, para Jonatán, una endecha, una canción triste, y después de su muerte, pues David le pregunta al Señor, ¿sí? Y nota ahí cómo el carácter de David a lo largo de los muchos años en el desierto, pues ha sido trabajado
ya no es una persona tan impulsiva o tal vez una persona que hace las cosas sin medir las consecuencias, sino que él está esperando en el Señor, él está confiando en Dios. Y una de las primeras cosas que David hace, recuerda que David ya sabía que Dios lo iba a levantar a él como rey. Ahora, él no decide arrebatar el reino, él no piensa, bueno, ya Saúl murió, yo no lo he matado, él murió por otras razones, así que bueno, voy a tomar lo que es mío. No, aún en estas circunstancias, David se mantiene en dependencia del Señor y le consulta qué es lo que yo debo de hacer. Y el Señor lo envía a la ciudad de Hebrón, una ciudad perteneciente a la tribu de Judá, ¿sí? Y ahí es donde él tiene que ir. Así que bueno, David obedientemente va a la ciudad de Hebrón para poder ver pues qué ha de ser con su vida, ¿no? Y algo muy importante que la Biblia resalta es que David recibe el espaldarazo, David recibe la confirmación, David recibe el apoyo de dos grupos importantes, personas importantes de su vida. En primer lugar, sus mujeres, ¿no? Digo sus mujeres, ¿no? Pero bueno, en esos tiempos el tema del matrimonio no estaba correctamente todavía bien entendido, bien legislado, así que David tenía mujeres, no tenía una sola, tenía varias, y sus mujeres lo acompañan junto con su familia y también sus hombres, su ejército. Recuerda que David tenía sus valientes, ¿no? Sus valientes, eso que fueron a la cueva de Adulam, que eran endeudados, amargados de espíritu, pero que bajo el liderazgo de David se volvieron hombres valientes, hombres guerreros. Entonces, tanto sus mujeres como los valientes, como sus hombres de su ejército, lo siguen, ¿no? Lo siguen hacia donde David está yendo. Y eso es algo muy importante, porque cuando Dios está obrando en tu vida, entonces usted va a tener el espaldarazo, el apoyo de las personas más cercanas a su alrededor, que lo conocen, que confían en usted, que le aman, que oran por usted. Pero si hay personas a tu alrededor que no estarían dispuestos a seguirte en lo que tú estás pensando hacer, entonces esa es una señal de alarma que me puede indicar que tal vez lo que yo estoy queriendo hacer no es lo correcto o no es el tiempo adecuado todavía. ¿Sí? Hay que tener eso muy en cuenta, ¿sí? Nada mejor que la opinión de nuestra esposa, no, ya no vamos a decir como David, la opinión de mis mujeres, no, sino la opinión de mi esposa, la opinión de las personas que están muy cercanos a mi alrededor para saber si ellos están dispuestos a seguirme en lo que yo quiero hacer. Y si estas personas no están dispuestas a seguirme en lo que yo estoy pensando de hacer, entonces muy probablemente lo que yo estoy pensando hacer debería pensar un poquito más, debería orar un poco más para poder saber si realmente es la voluntad del Señor. Otro punto importante, ¿sí? No solamente es la dependencia a Dios, la oración, ¿no? David consulta a Dios, luego David recibe la confirmación o de alguna manera el respaldo, el apoyo de la gente más cercana a él. Tercero, cuando llega a la ciudad de Hebrón, dice la palabra del Señor, y eso usted lo puede ver, estoy comentándote lo que está en la Biblia, ¿sí? Estoy comentando lo que está en la Biblia, y eso usted puede verlo en el verso 4. En el verso 4 nos dice que los hombres de Judá llegaron a Hebrón y ungieron a David como rey. No fue David que se ungió a sí mismo, no fue David quien se autoproclamó rey, sino fueron los hombres de Judá quienes vinieron y reconocieron el llamado de Dios sobre la vida de David, se sometieron a su autoridad y lo ungieron por rey de Israel. Entonces, estos componentes son muy importantes cuando estamos pensando en Dios estará obrando a través de mi vida, Dios me está llamando a hacer algo, es algo que lo que yo estoy pensando hacer, lo que yo estoy orando a hacer es algo que realmente agrada al Señor, pues hazte las siguientes preguntas. ¿Estás orando a Dios por esto? ¿Estás pidiendo dirección del Señor? ¿Tu esposa qué piensa de lo que tú quieres hacer? O tu esposo, ¿no? Tal vez eres una hermana que estás pensando hacer algo y tu esposo, tu esposa, ¿qué piensan de lo que tú estás pensando hacer, de lo que tú quieres hacer? Tercero, tus amigos tus más cercanos, tu pastor, tus líderes, las personas cercanas a ti que te quieren, que te aprecian, qué piensan de lo que tú estás pensando hacer? Una de los grandes problemas de muchas personas es que quieren hacer algo, ¿verdad? Y lo hacen escondidas, lo hacen escondidas.
a escondidas de su cónyuge, a escondidas de sus hijos, a escondidas de sus amistades, a escondidas de sus líderes espirituales, y cuando ya pues ya salen los problemas, ya todo está hecho, ya no se puede hacer nada más. Pero hay que tener mucho cuidado, no es porque esconder las cosas. Si usted quiere hacer algo, usted quiere un proyecto, un deseo, un plan, un anhelo, pues compártalo, compártalo. Obviamente no cualquier persona, las personas que van a orar por usted, que lo van a ayudar, que le van a aconsejar. Entonces, en el caso de David, él oró a Dios, sus mujeres lo acompañaron, sus hombres lo acompañaron, y los hombres de Judá vinieron, él no los llamó, ellos vinieron y voluntariamente ungieron a él como rey sobre Judá y reconocieron obviamente su llamada. ¿Sí? Otra cosa que vemos aquí también importante, y por eso te decía que cuando Dios está obrando en la vida de una persona, se conjugan tres factores. En primer lugar, es la persona en sí misma, ¿no? Dios está llamando a alguien. En segundo lugar, el tiempo, ¿verdad? El tiempo que tiene que pasar para que Dios trate sobre esa persona. Y también algo muy importante, el carácter, ¿no? El carácter de esa persona, que Dios está trabajando en esa persona. Y ya sabemos, lo que me han estado acompañando a lo largo de esta serie, que Dios estuvo tratando con la vida de David a lo largo de todo ese tiempo, esa larga estadía en el desierto, ¿no? Y una de las muestras de cómo David está creciendo en su carácter, lo vemos en el trato que él tiene con los hombres de Jabes de Galaad. Esos hombres de Jabes de Galaad, cuando se enteraron que Saúl estaba muerto, ellos lo habían colgado de un árbol, de un muro, perdón, ellos lo descolgaron a Saúl y con respeto sepultaron sus restos. ¿Sí? Sepultaron los restos de Saúl, porque caramba, era el rey ungido de Jehová. Sí, un mal rey, un mal hombre, no siguió a Dios, es cierto, pero igual seguía siendo el ungido de Jehová. Y David, al enterarse de esta situación, dice, él muestra respeto y consideración hacia los hombres de Jabes de Galaad. Él le dice, ustedes son benditos del Señor porque le han mostrado respeto al rey Saúl, a su rey. Así que, así como ustedes han tratado con respeto a Saúl, yo también les voy a tratar con respeto a ustedes. No les va a pasar nada. Y qué hermoso eso, ¿no? Porque mira, eso me hace pensar, caramba, David siempre respetó a Saúl, siempre. Aun cuando Saúl quería matarlo, David siempre lo respetó. Ni muerto, ni estando muerto Saúl, David se atrevía a hablar mal de él. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo pensar que Dios me ha llamado a hacer algo, que Dios está bendiciendo lo que yo quiero hacer? Si soy una persona mal hablada, que hablo mal de otras personas, que hablo mal de mis líderes, que hago las cosas ocultas, que no comparto, que a pesar de que tal vez mi esposa no está de acuerdo con lo que yo quiero hacer, yo igual lo hago, no me importa. Cuidado, cuidado, porque la Biblia nos muestra claras marcas y señales que usted puede tomar en cuenta cuando usted desea hacer algo para Dios. Ore, busque el consejo de su cónyuge, de su esposa, busque el consejo de amigos, de hermanos, de líderes que estén cerca a usted. Pregúntese, ¿mi carácter está siendo transformado? Porque hermanos, hay una gran diferencia entre hacer la obra de Dios, ¿sí? Con la bendición de Dios, con el respaldo de mi cónyuge, con el respaldo de mis líderes, de mis hermanos y amistades que oran, interceden por mí, viendo cómo Dios está trabajando en mi corazón y cómo Dios está poniéndome, no solamente mandándome a que haga algo, sino trabajando en mi vida, en mi corazón, haciéndome más paciente, más amoroso, más servicial, a hacer las cosas a escondidas, solamente por fama, por orgullo, por costumbre, por lo que sea, y viviendo y seguir viviendo en pecado, en malas costumbres, en malas mañas, peleándome con mi esposa, peleándome como perro y gato con vecino, con fulano, con mengano. ¿Qué clase de llamado es ese? ¿Qué clase de obra es esa? Por eso muchas veces, hermanos, el mundo tiene un mal concepto de la iglesia porque dicen, estos hacen tantas cosas, pero son hipócritas, ¿no? Viven de una manera completamente contraria a lo que proclaman. Y a veces, no digo siempre, pero a veces es de verdad. A veces nos estamos tan preocupados, ¿sí? En hacer cosas simplemente que ignoramos estos factores. Es decir, Dios se quiere tomar un tiempo para tratar en tu vida. No, nosotros queremos hacer las cosas rápido. Dios quiere que usted tome una labor, le está llamando a hacer una labor para que usted la realice, un propósito, una tarea, un llamado, y usted dice, no, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Dios quiere tratar con tu carácter para que usted sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tú dices, no, 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 eso no interesa, o sea, simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer y mi carácter es mi vida, ¿no? Yo soy así, nadie me va a cambiar. Error,
error y grave error. Cuando Dios obra en la vida de una persona, hermano, ¿qué vemos? Reconocimiento y confirmación de otras personas, frutos de carácter que dan un buen testimonio y buenas relaciones que nos bendicen y abren puertas de oportunidad. ¿Cómo puedo pensar yo que ser un llamado de Dios si soy una persona arisca, soy una persona peleonera, soy una persona que constantemente tengo problemas con otras personas para relacionarme? No, hermanos, porque si Dios está obrando en tu vida, usted va a ser una persona amable, servicial. No digo que nunca se pueda molestar o que nunca pueda tener por ahí un pequeño problema o desencuentro o lo que sea, pero no va a ser una constante en su vida, ¿sí? No va a ser una constante en su vida. Entonces, ¿qué aprendemos en este primer segmento? Que cuando Dios obra en la vida de una persona se toma su tiempo, pero cuando ese tiempo ha pasado, ha llegado a su conclusión, vemos los resultados, vemos la cosecha de todo ese tiempo de sembrar, porque esta persona que ha sido tratada por Dios, pues tiene un crecimiento en su carácter, en buenas relaciones, en buen testimonio y en una certeza y seguridad de que Dios le ha llamado a hacer lo que tiene que hacer, y eso es de bendición. Eso es de bendición, hermano. Así que yo le animaría, hermano, mi hermana, yo estoy seguro que Dios tiene un propósito para su vida. Tal vez yo no le pueda decir exactamente qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Lo único que yo le puedo decir es que Dios se va a tomar su tiempo, las cosas no son rápidas. Dos, que usted necesita, ¿sí? Usted necesita ser trabajado en su carácter, usted necesita cambiar, usted necesita aprender todo realmente. Y tres, que usted necesita establecer buenas relaciones, dar un buen testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, porque eso va a ser de bendición. Eso va a ser de bendición. Como una persona, como David pudo recibir el espaldarazo y la confianza de sus esposas y de sus hombres y de los hombres de Judá, porque tenían un testimonio de él. Imagínate que David hubiera sido una persona completamente con un mal testimonio, pues nadie hubiera querido acercarse a él. Y eso es importante, ¿sí? A veces podemos tener el llamado de Dios para nuestras vidas, pero no hemos crecido en nuestro carácter, no establecemos buenas relaciones, somos personas ariscas, nos aislamos, no queremos relacionarnos con los demás. ¿Cómo entonces las personas pueden dar testimonio de ti? ¿Cómo las personas te van a apoyar? ¿Cómo van a orar por ti? ¿Cómo van a interceder si no te dejas conocer, si no te acercas, no te involucras? A veces decimos, no, que me busquen, ¿no? Esa es una señal de inmadurez. Es una señal de inmadurez. Si usted habla de que Dios le ha llamado y todo, acérquese, sirva, dese a conocer, acérquese a sus líderes, acérquese a las personas que le quieren, que sepan, para que sepan de usted, para que oren por usted, para que intercedan por usted. Segundo punto, la obra de Dios no se realiza en la carne. Y leamos, segundo de Samuel 2, versos 8 al 11. Ahora vamos a ver el contraste. Mira qué tremendo contraste. Pero Abner, dice hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y le hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jerrel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó solamente 2 años. La casa de Judá, sin embargo, siguió a David. El tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. Después de eso, y eso lo vamos a ver más adelante, ya él reinó no solo sobre Hebrón, sino sobre todo Israel. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de su reinado. Y se nota un contraste fuertísimo porque la palabra empieza diciendo en el verso 8, pero, ¿no? Todo lo que Dios hizo en la vida de David, después de los largos años en el desierto, cuando Dios ya permitió que Saúl muriera y David pregunta al Señor qué voy a hacer y Dios le da una dirección a dónde tiene que ir y tenía un buen testimonio y tenía la certeza de que era de Dios porque sus esposas lo siguieron, sus hombres, su ejército lo siguieron. Y estando en esa ciudad, los hombres de Judá se acercaron, lo ungieron. David no fuerza nada y él no hace nada. Él solamente obedece a Dios y Dios desencadena todas las cosas. Así es como Dios obra, hermano. Cuando Él es el que abre las puertas. Cuando usted solamente obedece al Señor y es Dios quien abre las puertas, es Dios quien bendice, es Dios quien levanta y promueve a una persona. Por el contrario, vamos a ver aquí en el caso de Isboset cómo son las cosas más bien cuando nosotros queremos forzar en nuestra propia carne las cosas. En primer lugar, se nos habla de un personaje que no habíamos escuchado anteriormente, Isboset. Ahora, este Isboset, según otros libros de la Biblia, originalmente se llamaba Esbaal.
¿sí? Y aparentemente su nombre es cambiado, probablemente cuando su padre murió y obviamente todo su linaje pues se fue a la ruina y se le cambió el nombre a Isboset. Y este nombre Isboset significa hombre de vergüenza, uno de los hijos menores de Saúl que escapó de la masacre en la cual murió Saúl, Jonatán y otros más. Entonces, y muchos del ejército de Israel. Hombre de vergüenza, ¿no? Qué feo nombre, Isboset, hombre de vergüenza. Nunca le pongas a tu hijo Isboset, ¿sí? Porque suena horrible, hombre de vergüenza. Ahora, ¿qué pasa con este hombre de vergüenza? ¿Sí? En primer lugar, lo que aprendemos de este hombre es que es un hombre sin carácter, es un hombre débil. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en el verso número 8, y te lo leo nuevamente, que fue Abner, mira, ojo, ojo, en el caso de David, fueron los hombres de Judá quienes vinieron y ellos lo ungieron como rey sobre David, reconociendo el llamado de Dios sobre sus vidas. Aquí no, aquí es solamente un hombre, aquí no es Israel quien reconoce a Isboset, no, es Abner quien trata de decir, ok, tiene que haber un sucesor de Saúl, así que no, vamos a poner a Isboset. No hace que Israel se someta a David, no, él levanta un rey paralelo, ¿no? Él levanta otro rey, Isboset, y él es quien lo toma, y él es quien lo trae a Mahanaim, y él es quien lo hace rey sobre Galaad, así tremendo, ¿no? O sea, y Isboset no decía nada. Y en otros pasajes más adelante se nos dice que Isboset tenía miedo de Abner. ¿Sí? Porque este Abner era un hombre pues decidido, un hombre duro, ¿no? Y ese Isboset pues era un hombre débil, sin carácter, era un pusilánime, un temeroso, tenía miedo de Abner, tenía miedo de todo al final. Sí, no tenía el carácter de un rey, no tenía el carácter de un hombre de Dios. Era una persona temerosa que se dejaba influenciar fácilmente por otras personas, que se dejaba manipular por otras personas. Y siempre que hay una persona manipulable, siempre habrá por ahí un manipulador dispuesto o una manipuladora dispuesto a tratar de torcer los caminos de esa persona. Este Abner, hijo de Ner, comandante del ejército, fue el que lo trae a Mahanaim como si fuera un muñeco, lo pone ahí, lo establece como rey y listo, lo hace rey sobre las tribus del norte. Ahora, se nos dice también, la Biblia nos dice, nos añade o aclara que Isboset empieza a reinar a los 40 años. Ahora, tal vez no lo ves allí, pero si usted lee 2 de Samuel, capítulo 5, versos 4 al 5, ¿sabes qué se nos dice? Que David empezó a reinar cuando tenía 30 años. Ajá, interesante. David tenía 30 años, pero a sus 30 años ya era un hombre de carácter. Ya era un hombre con el cual Dios había trabajado muchos años atrás en el desierto. Era un hombre maduro, era un hombre centrado. No te digo que es un hombre perfecto, por si acaso, o porque David siguió equivocándose, pero era un hombre maduro. Era un hombre centrado, era un hombre humilde, era un hombre obediente al Señor, confiado en el Señor. Era un hombre que Dios había tratado en su vida. Este otro Isboset tenía 40 años, 10 años más cuando empezó a reinar, y era un hombre pusilánime, débil, sin carácter, sin ninguna perspectiva clara. Aquí no hay nadie que lo apoya, aquí no vemos que Israel viene y reconoce su llamado, no vemos que nadie se acerca a él voluntariamente. Además, vamos a ver que Isboset estaba solo completamente y muere de una manera muy triste. Entonces, la gran diferencia es que en la vida de David, Dios estaba obrando y era el que estaba abriendo puertas, tocando corazones. En la vida de Isboset, era un hombre que estaba forzando las cosas para que se dieran, pero obviamente eso tiene un precio, ¿no? Y el precio es hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y por ende, David reinó 40 años y Isboset solamente reinó 2, porque al final fue asesinado, triste y lamentablemente, como ya luego veremos posteriormente. Esta es la gran diferencia, hermanos, es cuando Dios obra en la vida de una persona y cuando es nuestra carne la que quiere hacer que las cosas funcionen. Entonces hay una gran diferencia, una gran diferencia. Cuando Dios obra, hermano, en algo, si usted quiere preguntarse en su vida, en su matrimonio, en su ministerio, ¿está Dios obrando? Pregúntese. ¿Hay oración? ¿Su cónyuge está de acuerdo? ¿Su círculo familiar está en paz? ¿Está de acuerdo? ¿Hay paz, hay gozo por lo que Dios está haciendo en su vida, por lo que usted quiere hacer? Usted no tendría problemas de pedir consejo a sus líderes, a su pastor, a sus amigos y no sentir vergüenza de contarle lo que usted está pensando hacer o lo que usted quiere hacer. Su carácter está creciendo, está siendo transformado. Entonces, si están pasando estas cosas, yo le digo una cosa,
Deje que pase el tiempo. Tranquilo, no se esfuerce, no se desespere. Deje. Si su carácter está creciendo, si usted está orando, si usted está teniendo buenas relaciones con los demás, en lo que esté en la medida de sus posibilidades, usted está en paz con todos. Si su familia está de acuerdo y en paz con usted, si la gente que está a su alrededor, que lo quiere, sus líderes, pastores, hermanos en la fe, que lo quieren, lo aman, están en paz con usted, tranquilo. Deje que el tiempo pase porque Dios está obrando. Él va a abrir puertas, Él va a hacer cosas maravillosas. Deje. Pero si mi carácter no está creciendo, sigo tropezando en los mismos pecados, sigo perdiendo en la misma batalla, sigo en mi propio pecado, sigue mi propia inmundicia, sigo sin crecer en mi carácter, en mi vida de oración, en mi vida de generosidad con el Señor, en mis hábitos espirituales, si en mi vida familiar es un caos, ¿no? Mi esposa no está de acuerdo en lo que yo hago, me critica o yo la critico a ella, así las personas que están a mi alrededor, yo no les cuento lo que quiero hacer porque tengo vergüenza, pues ya eso es clarísimo, o sea, estoy haciendo cosas a mi manera, en mi parecer, en mi sabiduría. Yo te diría, te recomendaría, detente, no intentes hacer nada. Detente en primer lugar, ponte de rodillas y examina tu corazón. Ora al Señor y dile, Señor, antes de hacer algo, ¿sí? Antes de hacer, primero quiero concentrarme en el ser. ¿Sí? Antes de hacer, quiero concentrarme en el ser. Antes de ir a hacer lo que yo quisiera hacer, y he conocido hermanos, le cuento, ¿no? En la historia de mi vida, en el Señor, he conocido personas. Yo mismo en algún momento de mi vida también he sido así, más preocupado por hacer cosas, más preocupado por emprender a hacer cosas, pero no tan preocupado por cómo está mi vida espiritual. Y a veces encontramos con personas, pues hermanos, que están sirviendo, pero ni siquiera tienen una vida de oración. Están sirviendo al Señor aparentemente, pero ni siquiera saben hacer un devocional. Están sirviendo al Señor, pero ni siquiera son generosos con la obra de Dios. Están sirviendo al Señor, pero son criticones, chismosos, murmuradores, viven en pecado, su vida familiar es un caos, su vida financiera es un caos. Perdón. ¿Cómo esto puede ser así? No, no, hermanos. Dios no solamente nos llama a hacer, Dios también nos llama a hacer. La obra de Dios no se fuerza, no se manipula. Es Dios quien abre puertas. Cuando la obra es de Dios, hermano, no solamente hay una tarea que usted tiene que hacer, sino que usted mismo es parte del obrar. Dios está transformando su carácter y va a transformar su carácter pues con el paso del tiempo. Y ese avance, ese desarrollo, ese crecimiento va a ser reconocible por otros. Otros van a poder dar testimonio y decir, no, sí, Dios está obrando en tu vida. Y como Dios está obrando en tu vida, pues adelante, ve, porque tú estás caminando con Dios. Pero a veces, pues hermano, usted dice, no, yo quiero hacer tal y cual y hacer esto y lo otro, pero hermano, primero aprende a congregar. Primero aprende a diezmar. Primero aprende a responder correctamente a las personas. Primero aprende a tener una familia ordenada. Primero aprende a tener tus finanzas ordenadas. No quieras volar si primero no sabes caminar. ¿Me dejo entender? No quieras pues correr una maratón si todavía no puedes ni salir a dar la vuelta al parque. Todo tiene su tiempo. Todo tiene un propósito y todo tiene un orden. No pensemos en construir un edificio desde el techo hasta las columnas. No, al revés, empieza por los cimientos. Y si pones buenos cimientos en tu vida, vas a poder crecer como un edificio grande. No te puedes poner el pantalón primero y después la ropa interior. Todo tiene un orden de la misma manera. Concentrémonos en ser buenos creyentes, ser creyentes que adoran a Dios, que aman a Dios, que están creciendo en su carácter, que aman al Señor, que oran al Señor, para que luego seamos creyentes que hacen cosas para Dios. Y por último, la obra del Señor siempre va a prevalecer. La obra del Señor siempre va a prevalecer. Primer punto, solo para recordar, solo para recapacitar lo que estábamos pensando, la obra de Dios tiene su respaldo. Cuando Dios es el que está obrando, hay respaldo, hay bendición de los que te rodean. Segundo, cuando Dios está obrando, no se fuerza. Es Dios quien es el que abre las puertas. Tercer punto, cuando es Dios quien está haciendo las cosas, esto va a prevalecer. Segundo de Samuel, capítulo 2, verso 12 en adelante. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se sentaron.
unos al lado de un estanque, del estanque, y los otros al otro lado. Entonces Abner dijo a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros. Y Joab respondió que se levanten. Se levantaron pues y pasaron en igual número, 12 por Benjamín e Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno asió a su adversario por la cabeza y metió su espada, dice, en el costado del adversario, de manera que cayeron juntos los 24 muertos. Por eso aquel lugar fue llamado Helkat Hasurim, el cual está en Gabaón, o también conocido como Campo de las Espadas. Aquel día la batalla fue muy reñida, ¿no? Después de esto empezó el combate ahí. Y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Sarbia, hermanos, era hermana de David, aunque alguno dice que era media hermana de David. Bueno, era familiar de David. Y Sarbia, los 3 hijos de Sarbia, que vendrían a ser los sobrinos de David, eran Joab, Abigail y Asael. Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo, ¿no? Corría muy rápido. Y persiguió a Asael a Abner. Abner era el comandante de Isboset. Y no se desvió ni a derecha ni a izquierda de ir tras Abner. Y miró atrás a Abner y le dijo, ¿eres tú Asael? Y él respondió, yo soy. Abner le dijo, desvíate a tu derecha o a tu izquierda, apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quería dejar de perseguirlo. Volvió a decir a Abner a Asael, deja de perseguirme, ¿por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué vamos a ver aquí en este punto, hermanos? Vamos a ver cómo la obra de la carne no va a permanecer. Recuerda que acá se están desarrollando dos historias paralelas. Por un lado, Dios ha levantado a David como el auténtico y genuino rey de Israel, pero ahorita está reinando solo sobre Judá, un rey consagrado por los líderes de Judá, respaldado por su familia, respaldado por sus hombres, respaldado por Dios sobre todo, con la bendición de Dios, y un falso rey. Isboset, un hombre que no tiene carácter, que no está siendo tratado por Dios, hijo del malvado Saúl, un hombre que ha sido puesto a la fuerza prácticamente por Abner, un hombre que no tiene ni el respaldo de su familia, ni de sus hombres, ni de Dios. Entonces, por un lado vemos la obra de Dios, por otro lado vemos la obra de la carne. Y vamos a ver que la obra de la carne no va a prevalecer. Es más, Dios permite que de alguna manera los ejércitos de Abner y Joab se encuentren. ¿No? Ni siquiera fue que habían pactado para ir a batallar, no, se encuentran, simplemente se encuentran y empiezan una batalla, ¿no? Liderados, los hombres de David, liderados por Joab, uno de los sobrinos de David, y el otro ejército, el de Isboset, liderado por Abner. En esta batalla, o mejor dicho, esta batalla se realizó en Gabaón. Ahora, ese nombre Gabaón nos suena porque siglos antes los gabaonitas, ¿sí? Que vivían ahí, se sometieron, ¿no? Engañaron a Josué, cierto, pero lo hicieron por temor de sus vidas, porque temían a Dios y quisieron salvarse y se sometieron bajo Israel. Aquí mismo, en mismo Gabaón también, reyes cananeos fueron derrotados por Josué y su ejército, porque dice la escritura en Josué 10 que Dios peleaba por Israel. ¿No? Y este lugar de Gabaón es importante, porque este lugar nos habla de la sumisión a Dios, nos habla que Dios pelea las batallas, nos habla que qué importante es someternos a la voluntad del Señor, porque al final es Dios quien prevalece, siempre, ¿no? De eso nos habla Gabaón. Es un sitio especial en la Biblia, porque nos habla del lugar donde Dios prevalece, ¿sí? Donde Dios es el que hace su voluntad. Sin embargo, aquí Abner y su ejército no quieren someterse a Dios y tampoco quieren someterse a su siervo David. Nada les costaba, hermanos, decir, ¿sabes qué? Isboset no es el rey, tú eres el rey, así que nos sometemos todo Israel a ti. Porque él era el hombre de autoridad, mira, él era el poder detrás del trono. Isboset era un hombre débil, no tenía carácter. El poder detrás del trono ahí era de Abner, él era el que manejaba los hilos. Entonces, él hubiera podido decir, ¿sabes qué? No, ya no vamos a seguir haciendo las cosas a nuestra manera, nos sometemos a David, nos sometemos al Señor, pero no quisieron hacerlo. Y por eso, al enfrentarse en Gabaón, el lugar donde Dios hace prevalecer su voluntad, perdieron. Los gabonitas se sometieron, los reyes cananeos perdieron, y aquí también Abner y su ejército pierden esta batalla. Seguimos el relato. Dice, pero él rehusó apartarse. Eso lo vemos en el, voy a mencionarte el versículo específico donde estamos. Según de Samuel capítulo número 2, verso 23. Pero él rehusó apartarse, dice, por tanto, Abner lo hirió en el estómago con el regatón de la lanza, o sea, con la parte posterior. Recuerda que Abner estaba delante y Asael lo estaba persiguiendo, así que lo único que hizo Abner fue hacer así con la lanza, ¿no? Para atrás. Lo hizo para atrás y con la parte de atrás de la lanza lo clavó por el estómago y salió por la columna, ¿no? Imagínate la fuerza con la que venía Asael y la fuerza con la que lo clavó Abner, que prácticamente lo traspasó al muchacho. Y cayó ahí y ahí mismo murió, dice. Y sucedió que todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Joab y Abisai, los otros dos hermanos, persiguieron a Abner
Y cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amma, que está frente a Gia, junto al camino del desierto de Gabaón. Los hijos de Benjamín se agruparon detrás de Abner, formando una sola banda, y se detuvieron en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y le dijo: ¿devorará la espada para siempre? ¿No sabes que al final siempre será amargo? ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: vive Dios, que si no hubieras hablado, ciertamente el pueblo no se hubiera ido hasta la mañana, después de perseguir cada cual a su hermano. Ahí hicieron tregua. Entonces Joab tocó la trompeta y todo el pueblo se detuvo. No persiguieron más a Israel ni continuaron peleando más. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por el desierto del Arabá, cruzaron el Jordán y caminando toda la mañana llegaron a Mahanaí, donde estaba Isboset. Joab también volvió de perseguir a Abner y cuando reunió a todo el pueblo, faltaban de los siervos de David 19 hombres, además de Asael, o sea, solo perdieron 20 hombres. Pero de los siervos de David, eh, mejor dicho, pero los siervos de David habían herido de Benjamín y de los hombres de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre que estaba en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. ¿Sí? Ahí termina el capítulo número 2. ¿Qué vemos acá? Bueno, Abner mató a Asael, hermano de Joab, porque este joven actuó con precipitación, ¿verdad? Él fue solo contra un joven, contra un experimentado comandante, pues al final murió obviamente, ¿no? Eso nos muestra qué cosa, ¿no? Que si bien es cierto, Dios está obrando a través de David, está trabajando con su vida, eso no necesariamente garantiza que los hombres que están caminando con David también estén caminando en sabiduría, ¿no? Eso es personal, esto es personal, ¿sí? Tu esposa puede ser una mujer de Dios, pero eso no significa que usted necesariamente es un hombre de Dios. Usted puede ser un hombre de Dios, pero no necesariamente significa que su esposa es una mujer de Dios. Cada uno debe desarrollar su propia intimidad con el Señor, su propio camino espiritual, su propia fortaleza, su propia devoción. Y David era un hombre de Dios, pero no necesariamente todos los hombres que caminaban con él eran hombres sabios, eran hombres prudentes, eran hombres de Dios. Es más adelante vamos a ver que los hijos de Sarbia, la hermana de David, Joab, Abisaí, Asael, eran hombres crueles, ¿no? David tenía un poco de temor de ellos porque eran hombres muy duros, ¿no? No eran como David. David era un hombre guerrero, sí, pero era un hombre que tenía un corazón de Dios. Era un hombre que realmente era un hombre de Dios, pero estos muchachos eran terribles. Bueno, ya quedan dos nada más, ¿no? Porque Asael murió. Gracias a la intercepción, ante la intercesión de Abner, al final la guerra terminó. Esta pequeña batalla terminó. No la guerra, porque esto es el inicio. Ha habido una larga batalla entre el reino de David y el reino de Isboset, en el cual el reino de David se iba fortaleciendo y el de Isboset se iba deteriorando cada vez más. Y en esa primera batalla solamente mueren 20 hombres del ejército de David, mientras que mueren 360 hombres del ejército de Abner. ¿Sí? Eso significa 180 veces más. ¿No? 180 veces más personas murieron del ejército de Abner. Interesante, ¿no? Que no sé si lo has notado, pero la Biblia menciona siempre el ejército de David. No dice el ejército de Joab, dice el ejército de David, los hombres de David. Mientras que del otro lado nunca dice los hombres de Isboset, dice el ejército de Abner. Nunca dice los hombres de Isboset, dice siempre los hombres de Abner. Y eso pues nos muestra claramente quién estaba a cargo, ¿no? El que estaba a cargo no era Isboset, era Abner. Él era el hombre que realmente estaba a cargo. Isboset solamente era un títere nada más, era una figura que era rey solamente porque tenía la sangre de Saúl nada más. ¿No? Era un instrumento de Abner para poder llevar adelante sus planes. ¿No? Sus planes no eran someterse a Dios. Lamentablemente, vamos a verlo más adelante, Isboset muere y Abner también. ¿Sí? Y eso da camino para que ya David pueda ser rey sobre todo Israel. Y ahí empieza una de las eras más bonitas, más hermosas del reino de Israel, bajo el reinado de un hombre piadoso. ¿Sí? Si antes, bajo el reinado de Saúl, realmente Israel decayó espiritualmente terriblemente porque el que estaba al mando era un hombre impío, ahora cuando David suba al reino, y eso lo vamos a ver en su momento, el reino de Israel va a florecer, va a crecer espiritualmente, va a ser una de las mejores épocas del reino de Israel. Es más, tan importante fue y tan hermosa y tan recordada y tan querida fue esa época que se compara el reinado futuro del Mesías con ese reinado glorioso de David, ¿no? Por eso que siempre cuando se habla del Mesías, se habla que él restaurará el trono de David, ¿no? No se menciona a los demás reyes, se menciona a David, porque esa etapa fue una etapa muy bonita en la historia del reino de Israel y
Así como David, que era un hombre piadoso, que un hombre de Dios, pues el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón, es Dios mismo, el hombre perfecto va a reinar en su reino perfecto en el tiempo adecuado y todo va a ser paz. Si bien es cierto, hermanos, en nuestra carne podemos fingir o manipular algunas veces, la obra de Dios prevalecerá, porque la obra de Dios es la que cuenta con su bendición y su favor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos la voluntad de Dios, hermano, porque esa es la única garantía del éxito. Deja que te dé algunas recomendaciones finales. Ten paciencia. Busca al Señor para que Él sea el que abra puertas y te dé un camino en la vida. Recuerda, buscarle a Él y obedecerle a Él es lo mejor que usted puede hacer. Desarrolla su carácter antes que cualquier otra cosa. Recuerda, primero es el ser, después es el hacer. ¿Por qué? Porque usted puede tener talento y todos tenemos talento. El talento te puede llevar a la cima, pero solo un carácter formado te hará mantenerte allí. Si no, tan rápido como has subido, vas a caer, porque no tienes un carácter formado. Establece buenas relaciones con tus hermanos en la fe y con todos realmente, aún hasta con los incrédulos. El mundo es un pañuelo, hermanos. El mundo es pequeño. Si algo he aprendido en esta vida, el mundo es pequeño y nunca sabes que esa persona a la que tú has despreciado o le da la espalda o ni le hablas ni te importa, algún día Dios puede usar a esa persona y tú puedes necesitar de esa persona o esa persona puede ser usada por Dios para bendecirte. El mundo es pequeño, hermano, y es un pañuelo. Tengamos buenas relaciones con todos. Si una puerta no se abre, no la fuerces. Si algo que usted quiere hacer, usted ha hecho su mayor esfuerzo. Yo siempre digo esto, si usted quiere hacer algo, ore a Dios, asegúrate que está caminando en la voluntad del Señor y hágalo, hágalo. Pida consejo, o tres cosas, pida consejo, asegúrese que esté caminando en santidad, pida consejo. Si las tres hay semáforo verde, hágalo. Pero si aún así las puertas no se abren, espere, no lo fuerce, ore a Dios y espere el tiempo propicio. ¿Sí? Espere el tiempo propicio, que Dios abrirá la puerta en su tiempo y a su manera. Confía en Dios, hermano, que Él hará prevalecer su obra en tu vida. Recuerda lo que dice la palabra del Señor. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra, hermanos, Él la terminará. Así que confía en Dios, confía en el Señor, busca al Señor, preocúpese por caminar en obediencia. Si su familia está en paz, si su cónyuge está en paz, si sus personas, hermanos, pastores, líderes que le rodean están en paz, haga lo que tenga que hacer. Lo que Dios ha puesto en su corazón, hágalo. Pero asegúrese que estas cosas estén correctas. Si algo no está funcionando bien, si su cónyuge no está de acuerdo, su pastor, su líder no están de acuerdo, no está orando usted, no está creciendo en santidad, ni intente nada. Primero, preocúpese por fortalecer esto. Y una vez fortalecido esto, adelante, que Dios abrirá puertas para usted. Hermanos, vamos a orar.